Buen mediodía. Buen mediodía, Valentina. Y sí, como tú señalabas, los vecinos de diferentes localidades por las cuales va a pasar este ferrocarril central se han movilizado, se han manifestado de diferentes maneras. Bueno, hoy nos encontramos aquí en la estación de Sayago para hablar con los vecinos precisamente sobre la afectación que va a tener esta situación a raíz de las últimas informaciones que han surgido en el Ministerio de Medio Ambiente. Para ello vamos a hablar con Marcelo. Marcelo, buen mediodía. Bueno, ¿de qué modo precisamente se va a ver afectado, en este caso, el barrio de Sayago? Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser breve y categórico, porque el tiempo de televisión es corto. El estudio de impacto ambiental que acaba de aprobar la Dinama es una absoluta farsa, es un engaño a la población. Y voy a decirles por qué. Es un engaño porque no cumple los términos que la propia Dinama define que tiene que cumplir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para presentar el estudio. O sea que la Dinama jamás hubiera podido aprobar este estudio de impacto ambiental porque ni siquiera cumple los términos de referencia que la Dinama dispone. Y digo que no los cumple, decimos nosotros como colectivo de vecinos que no los cumple, porque hace escasos días el ministro Rossi asistió, llamado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas, al Parlamento, y el ministro no pudo responder ni una sola pregunta que hiciera referencia, por ejemplo, a los términos en que las empresas y el Estado se va a hacer responsable en casos de contingencia. No hay una sola medida prevista de contingencia que este proyecto tenga en cuenta. El ministro no pudo responder eso en el Parlamento. Y hago otra denuncia. En este llamado que hizo la comisión parlamentaria al señor ministro Rossi, sucedió una falta absoluta de transparencia. Este colectivo le proporcionó a esa comisión 51 preguntas. Las 51 preguntas fueron entregadas previamente al ministro Rossi, cosa que jamás hubieran tenido que hacer, no correspondía, porque el ministro Rossi se preparó un escrito, las entregó las 51 preguntas y se limitó a decir que fueran a leer lo que él había escrito. Cuando se le pregunta en vivo y en directo al ministro Rossi cuáles son las medidas de contingencia, el ministro Rossi no responde. Muy bien, y bueno, vamos a ver ahora, Olga, qué pasos van a estar dando Sonia, a raíz de esta situación. Sí, una de las grandes preocupaciones de esta autorización ambiental es que las medidas de contingencia y de ejecución de obra, cuando nosotros fuimos a la última audiencia no estaban, se presentaron después, quedan a cargo de las empresas y en realidad no tienen definiciones. Se controla el ruido visualmente, se controlan las vibraciones visualmente, acá no vieron estudios de las casas, ni siquiera se sabe cuál es el área ferroviaria, si van a ser 10 metros a cada lado de la vía, sí sabemos que hay casas que van a quedar a 2 metros por donde van a circular químicos, ¿verdad? Y los trenes de UPM. O sea, este estudio no se podía haber presentado, nosotros presentamos una nota al Ministerio de Vivienda que nunca nos contestó, diciendo que no se había cumplido con el decreto 349 del 2005, es un procedimiento establecido que no se cumplió. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también nos preocupó muchísimo y la estamos recurriendo, la declaración que hizo el Consejo de Ministros y el Presidente de interés nacional y ejecución, y urgente ejecución. ¿Por qué? Porque el interés nacional no existe, porque esta obra está diseñada por UPM, eso lo dice en el contrato, él aporta UPM, todo lo que de la estructura de la licitación es aportado por UPM y eso hay que respetarlo. Incluso UPM incurrió en gastos de asesoramiento y materiales que se supone que el contratista va a tener que reembolsar. Entonces, no es una obra de interés nacional, es una obra para una empresa, así está, y eso lo dice el contrato. Y en razón de eso tampoco no está dada ni justificada la urgencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recurriendo esa resolución del Consejo de Ministros, ya próximamente estamos presentando ese recurso. Obviamente vamos a recurrir también por fallas ilegales, ¿verdad? Inclusive ilegales, más allá de contenidos de algunas cuestiones, también vamos a recurrir la resolución de la Dinama. Y vamos a accionar judicialmente por responsabilidad del Estado en este proceso que ha sido. No ha sido transparente, no ha sido público, no ha intervenido, hay denuncias hechas en el contrato por ilegalidades, el Parlamento no ha tomado cartas en el asunto, y este tren se funda en ese contrato. O sea que todas las ilegalidades que tiene el contrato también se trasladan al tren.
y vamos a accionar, obviamente, contra el Estado en todo lo que tengamos que accionar.